Hola, hola, parece que ahí funciona. Estoy iniciando esta conexión y estoy invitando ahora a Natalia. ¿Se escucha bien? Ahí veo que se inició Olga, Cristi, Alberto. Sí, se escucha bien, ya, qué bueno. Súper, súper bien. Bueno, aquí estoy solucionando algunos temas porque es mi primer live y no conozco mucho el sistema. Pero en eso estamos aprendiendo. En realidad soy un poco reticente al tema de la tecnología, pero ay, tuve que hacerlo nomás, pues hay que aprender. ¡Ay, linda Antonia! ¡Qué linda! ¿Cómo están? Tanto tiempo sin vernos. Tanto tiempo. Bueno, voy a esperar que se unan más personas. Tengo hice hartas invitaciones, sobre todo a mis pacientes. Este es un tema que vamos a hablar, que, bueno, básicamente nació por todas las consultas que me habían realizado. Sobre todo el cómo relacionar las emociones con la alimentación, que, que es súper complejo, ¿cierto? De repente hay un montón de ansiedad, hay un montón de estrés y no sabemos cómo abordarlo en cuanto a lo que es alimentación. Muchas veces comemos y no sabemos por qué o no sabemos con qué emoción lo estamos haciendo. Entonces la idea ahora es poder preguntarle a Natalia todas las dudas que tengamos, porque igual son cosas que uno no ve en la práctica, sobre todo en la parte de nutrición. Es por eso que la idea es poder trabajar en equipo. Siempre trabajando en equipo podemos lograr más cosas. Así que qué bueno que se estén conectando. Linda Antonia, es igual se extraña. Aquí vamos a ver. Estamos esperando a Natalia. Por mientras les voy a comentar un poquito de Natalia. A Natalia yo la conocí en el centro médico donde estoy trabajando ahora. Nos hicimos igual amigas ahí, la conocí y éramos súper desordenadas, ¿cierto, Nati? Sobre todo en No, las no, no me acuerdo de eso. sí, No está en mi registro. éramos desordenadas. Y bueno, Natalia es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicología de la adolescencia, mención clínica. ¿Cierto, Nati? ¿Lo dije bien? Porque es un nombre Cierto, lo medio dije. largo. Pero ya, me lo aprendí, Lo me lo dijiste aprendí. súper bien. Así que ahí está, por fin. Y me resultó, Nati. Aunque no lo crean, ¡Eh! en 5 minutos le dije a la Nati, Nati, por favor, hazme un tutorial de cómo hacer un live. Pero resultó, se lo tenía que decir Nati porque aquí estoy. ¿Cierto? Vamos a decir toda la verdad Ya, el día de hoy. así se nota que el programa es en vivo, Jiménez, no hay problema. Sí, es cierto, le damos nuestro toque, le damos nuestro toque de Ah, rebeldía. Pero bueno, un poquito, pero bueno, así es. Así que un voy a poquito. abrir aquí algunas cositas. Ya, estamos todo listo y preparado, dispuesto para iniciar este live, que en realidad estaba súper ansiosa porque me encanta el tema. El otro día hablamos con Nati de la importancia de la ansiedad y sí, pues súper importante, sobre todo con respecto a cómo lo abordamos, como les había comentado, con respecto a la nutrición, a la alimentación en sí. Así que la idea ahora es poder generar rutinas saludables y empáticas, sobre todo con nosotros mismos. Y el abordaje también dentro del punto de vista nutricional. Cierto, ¿Cierto? así es. Cierto. Sí, bueno, me Y en siento con contexto todo de el pandemia, además, así apoyo. que. Me siento con todo el ¡Sí! apoyo. Muy bien, muy bien. Está bien. Así que eso, pues Nati.
¿te parece que te presentes, que cuentes un poquito de tu historia dentro de la psicología, cómo iniciaste y todo ello para que te vayan conociendo? Ah, ya, esa parte de la historia, está bien hacer la diferenciación. Para que nos conozcan, Bueno, porque a mí al menos ya te conocí. así es. Bueno, mi nombre es Natalia Salgado. Primero que todo, agradecer a la Jime aquí que me tenga de invitada en su primer live, ¿viste? Así que me siento muy honrada de estar en este momento histórico. Después, cuando esté en todos los canales chilenos, voy a decir, ah, yo estuve ahí la primera vez. Así que súper contenta de eso. Como comentaba Jimena, soy psicóloga y trabajo específicamente o principalmente en el área clínica. Si bien tengo una especialidad con adolescentes, he trabajado con niños, con adolescentes, con adultos mayores y sobre todo en este tiempo los casos de trastornos ansiosos, de estrés, de depresión, incluso sobre todo ya en septiembre, han sufrido un incremento a pesar de que la prevalencia a nivel nacional ya era tremenda. ¿Qué más les cuento? También hice un curso de BIP, que es el Body Image Program, que es un sistema para trabajar autoimagen corporal. Así que directa e indirectamente, académica y vivencialmente, el tema de la alimentación no me es ajeno. ¿Qué más puedo contar, Jime? También soy instructora de artes marciales, así que el tema de la Sí, práctica deportiva y tratar de nutrir el cuerpo espiritual y físicamente. sí, ahí No sé si es compartimos una buena nuestros introducción. sociales. Sí, súper Bueno, bueno, ¿cierto? Compartimos ahí ¿cierto? el amor por las artes marciales. Aunque no lo crean, alguna vez ¿Cierto? también practiqué ahí. No, es maravilloso, el ninjutsu, ¿cierto? Sí. Así que iniciamos el tema, porque yo creo que se pasa volando la hora. Ah, sí. Hay mucho que conversar. Entonces, hay mucho que conversar. Sí, esta temática, además que es súper interesante. Cualquier cosa, cualquier pregunta la van dejando ahí, nosotros la vamos leyendo o la dejamos al final y para que Natalia también la pueda contestar. Entonces, Por aquí dicen que me comencemos. escucho, dice el público ¿Sí? que me escucho medio cortado, así que les pido disculpas Ah, porque mi internet de repente como que se va. Es una montaña rusa ah, de internet, así que cualquier cosa que no se entienda para que lo dejen también en los comentarios. Eso, continúa, Jimé. ok, súper bien, qué buena acotación. Sí. Bueno, yo te escucho bien, sí, más o menos de corrido, pero ya, está bien, está Ah, bien. ya. Entonces, iniciemos con respecto a lo que es rutinas saludables en sí. Sí, ¿cuáles son estas expectativas que tú me comentabas versus la parte como más adaptativa, como abordar un poquito ese concepto? Ah, claro, cuando hablamos de rutinas saludables, en general se nos vienen a la mente todas estas cosas que teóricamente o que incluso socialmente debiésemos cumplir para llevar un ritmo de vida o mostrar un cuerpo saludable. ¿Ya? Entonces, si empezamos a pensar ya, ¿cuáles son las expectativas sociales de una rutina saludable, verdad? Ejercicio, entonces nos imaginamos siempre a esta gente que está todos los días en el gimnasio o que solo come ensalada. Entonces, quiero como hacer el énfasis de que las rutinas saludables, si bien hay aspectos médicos, verdad, psicológicos, profesionales, que sí deben estar presentes, es muy importante no verlas desde las expectativas, desde lo que esperamos, desde esa búsqueda constante de la perfección. ¿Por qué? Porque se transforma básicamente en una exigencia, se transforma como en una carrera de nunca acabar donde empezamos a decir ya, ok, estoy haciendo media hora de ejercicio al día, por ejemplo, 2 días a la semana y nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos buscando esta expectativa que finalmente es un constructo teórico, es un constructo ideal, pero se transforma como en un Mm, pensamiento persecutorio. Entonces esto me imagino, Jimé, que a ti te llega la gente y dice, oh, me porté súper mal, me comí una torta. Porque la expectativa, ¿verdad?, de una rutina saludable incluye una serie de exigencias que si no las logramos es casi como pecar, es como portarnos mal, es como romper este camino hacia la perfección que, como digo, es un constructo teórico, es una ilusión. Por eso, la idea es hacer la diferencia. Dale, me vas a decir, interrúmpeme nomás, Jimé, por sí, favor. sí, como ejemplos. Generalmente los pacientes llegan y quieren mejorar, por ejemplo, la masa muscular. Y
quizás no tienen tienen una contextura tan delgada que ellos quieren llegar, que me ha pasado mucho, y quieren incorporar una rutina como muy rigurosa y quieren llegar como a lo ideal, que en un mes quieren generar la masa muscular que ellos quieren. Es más o menos eso, Ujú. es como hacer ese tipo de expectativa. Sí, sí, es como sí, la expectativa como ideal, o no sé si te han dicho alguna vez ya, pero, no, mira, yo como, no sé, con ensalada todo el día, ¿está bien o está mal que me coma una hamburguesa el fin de semana? Y te lo preguntan así como con angustia. Entonces, claro, porque el ideal, la expectativa de lo que es una rutina saludable es bastante rígido, es como muy estricto. ¿Por qué? Mm, Porque nos basamos en todos estos principios ideales. Entonces, más que un equilibrio, ¿verdad? Que es un equilibrio dinámico, estamos buscando la perfección. Es igual lo que pasa con la autoimagen. Entonces, ya, ¿cuál sería tu cuerpo ideal? No el de la, no sé, el de la modelo Victoria's Secret. Tú así como dando un ejemplo bien extremo. Pero aún, claro. la modelo Victoria's Secret sigue aspirando a un ideal mayor. Mm. Entonces, cuando trabajamos las rutinas saludables desde la expectativa, desde el deber ser, uno se transforma en una exigencia y por lo tanto, en el fondo, termina siendo como déspotas. Entonces, oh no, me comí la hamburguesa y por detrás así como que me siento culpable y me doy con el látigo de, ay, rompí esta rutina desde la perfección, desde la expectativa, desde el deber ser. Y se transforma en Y de una hecho es súper responsabilidad más y en un peso más. ¿Sí? correcto, es súper común además que la gente coma con culpa y no disfrute los alimentos. Por lo mismo, porque Así. se basan quizás en régimen tan estrictos claro, pues salen de eso y es como, chuta, ya, no cumplí con esto. Y quizás también tiene que ver con que son muy autoexigentes consigo mismos, ¿o no? Así es, sí, el tema de la autoexigencia, ¿verdad? Y sobre todo, fíjate que a nivel como de mujeres, no estoy diciendo que los hombres no sean autoexigentes, siento que es una autoexigencia de nivel, es como diferente, las expectativas son diferentes. Pero esa autoexigencia, esa expectativa, ese deber ser, ¿verdad? Esto de no disfrutar lo que estoy haciendo en el momento que lo estoy haciendo, se transforma en un peso más. Y si a eso le sumamos, ponte tú, la montaña rusa que ha sido Chile en el último tiempo, ¿verdad? Esta nueva anormalidad. Me niego, Jimé, personalmente a decirle nueva normalidad. Para mí es la nueva anormalidad. Porque está todo muy revuelto, porque cambia de un día para otro, porque nadie sabe lo que va a pasar, porque hay teorías conspirativas. Entonces, esta montaña rusa de Chile desde el año pasado, ¿verdad? Entonces hubo eh, todo este tema social, hubo protestas, tuvimos un verano relativamente tranquilo. Y de un momento para otro nos quedamos encerrados en nuestras casas y el costo emocional de esa adaptación constante a las crisis es tremendo. Entonces, si yo estoy sobreviviendo al COVID, si estoy sobreviviendo al encierro en la casa donde todos los roles se juntan, y además me estoy obligando a cumplir con esta expectativa, ya es como una sobredosis de deberes, y ahí es donde empiezan algunos trastornos como de salud mental que también repercuten en la alimentación. Por eso Correcto. Y Ajá, no, dime. coméntamelo. Ah, te decía que en realidad el concepto que propongo para reemplazar este deber ser, estas rutinas saludables desde la expectativa, es adaptativo. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo cuando una conducta es adaptativa? Quiere decir que me ayuda a sobrevivir en el momento actual, me ayuda a adaptarme, me ayuda a sobrevivir de la mejor forma a todo lo que estoy viviendo, a lo que estoy pasando yo y a mi contexto. Entonces, no viene desde una expectativa que es inamovible, que es estática, que viene desde la perfección, sino desde lo adaptativo que es emergente, que yo voy sobreviviendo de la mejor forma posible y me ayuda a funcionar en la sociedad de la mejor forma posible. Nati, y en la práctica, ¿cómo podemos llegar a eso? Porque igual adaptarnos a todo este sistema de estrés es súper complejo. Claro. Siento que, bueno, tú me corregirás, pero desde lo nutricional, por ejemplo, la rutina saludable desde la expectativa, desde el deber ser, es, ok, tú tienes que hacer una dieta, no sé, pues de 1600, de 1200 calorías, y tú me corriges, Jimmy, yo no soy nutricionista, pero tienes que comer estas calorías y tienes que contar las calorías, y si te comes una hamburguesa casi que no puedes comer nada más en todo el día porque ya superaste tu régimen de... Sí, eso es como desde la expectativa, es como bien rígido, es como bien cuadrado, es desde lo persecutorio. Desde lo adaptativo sería, ok, ya, mira, vamos a tratar, ¿verdad?, en lo posible de tener el régimen en estas calorías.
Sabemos que hay días en que nuestra rutina no nos permite comer en los horarios que están establecidos en la minuta, entonces busquemos alternativas que para tu ritmo de vida, que para este día ajetreado en particular, que para X, lo que está pasando en tu vida en este momento, nos permita acercarnos lo Ujú. más posible a esto que es lo que tú necesitas. No sé si se entiende un poco el cambio de lenguaje. Sí, totalmente, Sí. totalmente. Claro. Esa es Ahí como se la invitación, cortó. Jimé, porque... ¿Se cortó? Estoy. Ay, Ahí no, está. me asusté. Esa, Ahí. esa- esa es un poco la invitación porque también nuestro lenguaje construye nuestras realidades. Entonces, si tú entregas una minuta a alguien y esa minuta se transforma en una dictadura, en una pauta de vida rígida, es muy, muy difícil adaptarnos a eso y sobre todo en estos momentos. Y si lo hacemos, Mm. el costo emocional, el costo en términos de salud mental es súper alto. Por eso como que introduzco esta palabra de adaptativo, de estas conductas adaptativas, de estas rutinas saludables, pero adaptativas. Es decir, empáticas con nosotros mismos y con nuestro contexto. Sabes que, Nati, es súper interesante el tema porque de hecho justo esta semana tuve una conversación bien profunda con una paciente que me decía que era súper complejo para ella el seguir una pauta por lo mismo, porque en su mente era súper rígida, entonces cuando se salía de esto y comía otra cosa que no debiera ser, bueno, entre comillas que no debiera ser, porque la idea es que sea como lo más equilibrado posible, sentía mucha culpa y al final comía ese estrés, comía pero con culpa y comía con estrés. Y yo siempre lo que le digo a mi gente es que si come con estrés, al final se va a comer ese estrés y todo el organismo también lo va a asociar con estrés y no lo va a asociar con salud. Entonces, es un tema ese, el cambiar como esa mente como rigurosa a ser como más, adaptarse como al medio. No sé qué Claro. opinan las personas también que nos están escuchando, pero Claro, es importante. claro, porque además si tratamos de establecer una rutina saludable desde la expectativa, el fallar, ¿verdad? El fracasar, el no poder hacerlo, es normal casi. De verdad que en este momento si yo estoy encerrada en mi casa o estoy, no sé, pues, yendo a trabajar, pero con miedo y con la mascarilla, es muy poco probable, ¿verdad? Que yo siga las rutinas estrictamente. ¿Por qué? Porque emocionalmente, para empezar, todos tenemos días de bueno y días malos. Si yo tengo un día malo, lo peor que puedo hacer es además estar todo el rato diciendo, hoy debería estar comiendo esto, debería estar comiendo esto, hoy, ¿por qué hoy comí esto? Porque en el fondo se transforman en pensamientos rumiativos, persecutorios y nos hacen más daño, como tú dices. Y al final nos empezamos a estresar más, Nati, nos empezamos a poner más... Ah, espérame, que la última parte se escuchó muy cortado. ¿qué pasa? ¿Desde dónde rebobinamos? La, la última frase se escuchó muy cortada, que no te alcancé a escuchar bien. Que ¿Hasta dónde escuchaste, Jimmy? la eh, última explicación, cuando ya, estabas bueno, mencionando con respecto a los alimentos. ajá. Convengamos en el fondo que si yo estoy sobreviviendo, si estoy en un contexto de crisis mundial, tengo muchas cosas que afrontar y tengo muchas cosas a las que adaptarme. Por lo tanto, la rutina saludable debiese, y ahí estoy usando esa palabra y no me gusta, pero debiésemos transformarla en un apoyo a esta supervivencia. Me escucho mal, sí, lo siento, mi internet de repente no es muy empático con mis procesos. ¿Sí? ¿Se escucha así lo que Ser, estoy diciendo, Jiménez? Sí. sí, que hay que ser como Ay, más, la última parte, hay que ser como más empático con los procesos, de sí. quizás no generar como ese sentimiento con respecto a la alimentación o lo que conversábamos con el paciente hoy día. Ujú. Así es. Claro, porque finalmente, de nuevo, si yo estoy sobreviviendo a todo lo que está pasando, si estoy trabajando desde mi casa, si están todas mis rutinas alteradas, no puedo esperar establecer una rutina saludable desde la expectativa, desde la perfección, desde el cómo debería ser.
sino desde todo lo que yo puedo hacer para transformar las rutinas que tengo a mi disposición, el contexto y los recursos que tengo a mi disposición en algo saludable y adaptativo y empático. Finalmente, la idea es no generar esas rutinas desde como yo debiera hacerlas, sino que quizás bajarla más como a la realidad, como para no generar Así es. tanta expectativa. A eso se refiere. A eso se refiere y ¿cómo decirlo? Al cambiar el debería por el quiero. Entonces, el qué tengo, qué debo hacer en este momento, al qué quiero, qué puedo hacer en este momento para favorecer mi salud, pero dentro de lo que puedo hacer, si de verdad que estamos súper limitados, no solo espacialmente. Mm, Y sí, de de todas hecho, maneras. Jimé, aquí, sí, pues y aquí surgen estos enemigos, entre comillas, que tú estabas mencionando, ¿verdad? El tema del estrés y la ansiedad, que están, creo que todos los días por lo menos escuchamos o decimos en algún momento esas dos palabras, el estrés y la ansiedad. ¿Sí? Correcto. Sobre todo en la consulta, sí, es increíble, pero es que estamos pasando también por un momento que es más complejo po, y que quizás hay que verlo desde otra mirada, no quizás a lo que uno debiera, quisiera llegar, sino que más que nada como enfocarse en el ahora, como vivir más en el ahora, porque si nos fijamos más en el futuro, claramente nos vamos a llenar de mucha ansiedad, de mucha, mucha ansiedad. Más o menos lo que conversábamos esta semana, es súper interesante el tema del estrés. Así es. Así es, claro. El estrés y la ansiedad, de nuevo, cuando hay situaciones de crisis, crisis mundiales, crisis de vida, crisis nacionales, es esperable que surjan. ¿Ok? Primero normalizar, si usted está estresado, si está ansioso, si está preocupado, si le cuesta dormir incluso, son respuestas esperables a una situación de crisis. Si se mantienen por mucho tiempo o ya limitan mucho su forma de vida, ahí ya consulta a un especialista porque eso ya es una intensidad mayor. Pero sí entregar algunas orientaciones, Jiménez, sobre el estrés y la ansiedad, y vamos a incorporar un poco lo teórico y lo práctico, ¿ya? Ok, Frente al estrés y la ansiedad... Ah, ¿me pegué? ¿Qué? Ah, a eso también quería llegar, a la parte práctica, que súper bien, y de ajá. hecho por lo mismo te comenté para que lo pudieras comentar con las personas también que nos van a ver, porque tú también me mencionabas que hay un estrés que es normal, que es parte como de la vida, pero hay otro estrés, que ese básicamente es el que hay que manejar mejor. Así es. Así es, pero aprovecho igual de leer aquí los comentarios que me nos dicen, el estrés y la ansiedad quizás no es un buen momento para empezar un cambio en la Mm, alimentación. Ya, yo siento que depende de cómo enfoquemos el cambio en la alimentación. De nuevo, si lo incorporamos como una obligación, si lo incorporamos como algo persecutorio, como algo dictatorial, como una obligación más en mi día a día, claro, ahí resulta perjudicial en términos afectivos. Si yo lo veo, de hecho, no me acuerdo dónde vi, pero se dice que el alimentarme sanamente, el cuidarme, es uno de los mayores actos de amor, ¿verdad? De autoamor, de autocuidado que yo puedo generar. Entonces, por eso ujú. depende mucho de la perspectiva y del lenguaje que usamos asociados a estas rutinas. Si yo estoy estresada, si yo estoy ansioso, sí puede ser un buen momento para iniciar un cambio de alimentación, siempre que sea visto como una forma de autocuidado, de autocariñito, ¿verdad? De incluso de sanación, no como un deber. Si yo lo veo como un deber extra, claro, el estrés y la ansiedad van a incrementar. Es un poco extraño hablarlo así, pero por eso hablamos de rutinas saludables, adaptativas y empáticas. Entonces, que no se transformen en una obligación, sino en qué pequeños cambios puedo ir haciendo ahora para que mi rutina sea más saludable, me ayude a estar mejor en este momento de mi vida y dentro de lo posible que sea sostenible en el tiempo. Si yo no puedo, Correcto. eh, si yo no puedo mantener una rutina saludable rígida en este momento, está bien. Cualquier pequeño cambio que yo haga es un paso en la dirección correcta, ¿sí? Y la dirección correcta es eso de autocuidado. Esto es un regalo para mí.
de nuevo, es un cambio de lenguaje súper raro porque estamos bombardeados con esta publicidad de, tengo que volver al gimnasio, o este que bloquea las grasas, y comer ensalada, y de nuevo, y le doy harto con la ensalada porque es como es casi como el logo de las nutrias así desde la cultura popular, ¿verdad? Y Pero quizás, sí. Nati, también desde la obligación de querer conseguir algo, desde la obligación y no como del querer y de quizás de mantener un ambiente como más realista de lo que yo estoy viviendo y finalmente aceptarlo, aceptar las emociones que están pasando también. Y desde ese Así punto es. de vista, cualquier momento es bueno para un cambio, sobre todo de salud. Así es. Así es, sí. Por eso es súper importante las palabras, el vocabulario que usamos al referirnos a estos cambios. Entonces, en términos emocionales, para que esta rutina sea saludable, adaptativa y empática, voy a remarcar el empática con letras mayúsculas, ¿verdad? Eh, Primero que todo, aceptar que frente a cualquier cambio, la recaída es parte del proceso. Es casi como cuando hablamos de los alcohólicos, ¿verdad? La recaída es parte del proceso y eso es verdad en todos los cambios de estilo de vida. Entonces, si yo voy como avión una semana y ahí les cuento qué es lo que me pasa a mí, los que me conocen saben, voy como avión 2 meses y de repente me chanto y me cuesta un poquito hacer ese clic de retomar. ¿Por qué? Porque la recaída, si yo no la hago consciente como una parte del proceso, es visto como un fracaso. Y si yo fracaso, ¿para qué me voy a volver a levantar? Es como el primer clic que hacemos. Ya después cuando lo hacemos consciente, lo procesamos, sí, sí podemos irlo retomando. Pero yo igual tengo esos baches. Todos luchamos ahí con como nuestra propia piedra en el zapato. Pero sí, la recaída, chiquillos, chiquillas, es parte del proceso. Entonces, de nuevo, si yo hay una semana que no puedo cumplir, la primera tendencia es a autotorturar, ¿verdad? Puta, no cumplí, ¿verdad? Y eso se transforma en pensamientos rumiativos. Los Nati, pensamientos justo se rumiativos. cortó. ¡Oh, no! Justo se cortó. No, no, no. En la parte de la recaída, justo ahí, en la parte de la recaída, y justo ahí se cortó. Ya, y la realidad es parte del proceso. Sí, Y lo- entonces, normalizarlo como parte del proceso porque si no se transforma en fracaso. Y si yo siento que fracasé, ¿para qué voy a volver a empezar? Y, de nuevo, normalizarlo porque si no, también surgen estos pensamientos rumiativos, estos como voces negativas en mi mente, me repiten lo que hice mal. Y en general llegan antes de dormir. A mucha gente le pasa que se acuesta a dormir y empieza, pucha, ¿por qué hice eso? Empiezo a darle vuelta a todas las cosas que no me gustaron, que hice mal entre comillas, durante el día, y eso como que agrega estrés y agrega ansiedad. ¿Sí? Eso. sí. Nati, espérame, dame un segundo porque ahí sí, que se cortaba mucho lo que estabas diciendo. No, rayos. Internet, como nunca. Sí, está como lenta, está lenta. Sí, sí, pero parece que esta vez lo que pasa es que usa internet, entonces tiende a colapsar un poquito más. Te dicen los latinoamericanos. Puede ser, ¿no? Tal vez solo internet. Bueno, entonces estábamos hablando, todavía me voy cortando, Jimé, de verdad, no sé qué sucede ahí con internet, pero por un lado, No, pero normalizar la tranquila recaída. que tenemos paciencia. Tenemos Ay, paciencia. si no te rellenas, Sí. se nota que el programa es en vivo y todo esto sí ya Estamos teníamos en vivo, conversado. estamos en vivo. Totalmente, esas cosas pasan, así que tranquila. Paso número uno, reitero, normalizar la recaída como parte del proceso. No para el PPR, después les cuento cómo se corta. Sí, se corta mucho. Mira, te están molestando, Nati, dices que tienes Y BTR. no sé qué es, pero creo que andamos por ahí. Y lo siento mucho. Ah, Sí, sí, se corta mucho si no se logra escuchar bien. ok, Nati, vamos a ir a hablar. y si pones más cerca el... Nada, bueno, puedes comentar lo que estuvimos hablando de ansiedad y
Sí, bueno, con Natalia estuvimos conversando como el día martes por ahí acerca de lo que era el estrés y la ansiedad. Y básicamente mencionaba que el estrés, en sí el estrés fue parte de como de nuestra evolución, porque sin estrés tampoco hubiésemos podido cazar antiguamente, etcétera, etcétera. Es parte de nuestra sobrevivencia como especie. Pero el Ah, problema es cuando este estrés se transforma en algo crónico, cuando siempre estamos pendientes en alguna amenaza. Y muchas veces esa amenaza no es real. Por lo tanto, ahí ya se transforma como en un distrés. Entonces, ah, manejar ello es clave. Es clave así es. porque, ¿ya? ¿Cierto, Nati? ¿Entendí bien? ¿Cierto? Sí, Ah, casi. muy bien. Un pequeño detalle, sí. El Ay, estrés, ya me... claro, es una respuesta adaptativa. Ahí tú me dices si me pego, creo que ahora debería tener un poquito más de Ahora señal. sí, ahora se escucha Eh, mejor. Se escucha ¿Sí? mejor. Súper. Sí, Ustedes me avisan cualquier cosa y si no voy a tener que a ver, sí. dejar un torpedo después ahí de... Pero sí, No, dejamos un torneo totalmente. el estrés es en sí una respuesta adaptativa. Ya estábamos hablando de adaptativo. Adaptativo es que nos permite sobrevivir de la mejor forma posible. Es una respuesta adaptativa porque, imagínense, no sé, pues el Discovery Channel o en el National Geographic antes, salía la típica imagen de la sabana africana donde venía el león y la cebra corría. Entonces, el hecho de que la cebra pueda correr y pueda escapar de la amenaza es por estrés, ¿sí? Eso es el estrés adaptativo que nos ayuda a sobrevivir. Jimmy, me estás escuchando, ¿verdad? Porque estaba Sí, como, no, ¿sí? todo bien, Ah, ya, todo está súper. disponible. Estoy confirmando. Ok, Vamos nomás, perfecto. vamos, vamos. Maravilloso, maravilloso. Se asustó ahí el modem, ¿ves? Lo amenazamos. Entonces, el estrés de por sí, desde el origen, era una respuesta adaptativa. Activaba nuestro cuerpo para poder hacer cosas y sobreponernos a amenazas. Lo que pasó fue que nuestra forma de vida ahora hace que no solo existan amenazas concretas y reales como el león, ¿verdad? Estas que podemos ver, que podemos sentir, sino que existen amenazas que son también simbólicas, como por ejemplo un examen, un certamen, ¿verdad? O entregar un informe. Son amenazas igual, se perciben como amenazas igual y despiertan toda esta activación neurofisiológica igual, pero no se ven. Entonces, están como siempre rondándonos. Entonces, el estrés es una respuesta anticipada frente a una amenaza y es adaptativo. De nuevo, si yo no me estresara, no haría cosas. Es Ujú. así de sencillo. Si yo no me estresara, no tendría por qué hacer cosas. Nada me motivaría a moverme. ¿Cuándo se vuelve malo el estrés, o negativo, o distrés, como explicaba Jimé? Cuando la respuesta de estrés es muy intensa, es mucho, mucho estrés en un corto periodo de tiempo, o ese estrés se mantiene por mucho tiempo, y sobre todo cuando la tarea o la amenaza se percibe como muy grande y nuestras habilidades se perciben pequeñitas. ¿Sí? Entonces, como ver esta muralla gigante que hay que escalar, eso me genera más estrés. Entonces, hay un eustrés o un estrés adaptativo que nos ayuda a hacer cosas y hay un distrés que es el que nos hace daño, el que genera todos estos impactos como a la salud, las jaquecas, el colon irritable, ¿verdad? Todo un montón de respuestas somáticas y consecuencias negativas para nuestra salud. Sí, importante distinguirlo porque, ¿verdad? Estábamos hablando de estrés y ansiedad y en general son percibidas como cosas negativas. Y la verdad, de nuevo, depende mucho de cómo lo enfocamos, porque podemos usarlo a nuestro favor. ¿Ok? Y te Nati, comentaba en algún momento antes... Dime, Jimé. sí, mira, no, básicamente como redondeando esto, ¿cómo podemos generar como esos cambios de rutina? Ahora que te escuchamos mejor. Sí. Estos cambios de Ajá. rutina y de crisis, que básicamente eso es lo, como en la práctica, porque es súper complejo. Estamos siempre bombardeados de mucho estrés y tanto externamente como, y mucho más, yo creo, internamente. Claro. Entonces, viéndolo desde esta manera, primero que todo, normalizar el estrés y la ansiedad. Ya, si yo siento estrés y siento ansiedad en este momento de mi vida, es normal, es esperable. Pero no por eso nos vamos a limitar. No nos va a impedir, entre comillas, generar cambio, sino que hay que enfocar el cambio desde un ritmo adaptativo y empático.
De esta manera, como sabemos que el estrés es una respuesta anticipada frente a una amenaza, y también sabemos que si la amenaza la vemos como muy grande nos vamos a estresar más, el primer consejo para implementar una nueva rutina sería disminuirlo en pequeños pasos, Ok, ¿sí? Entonces, si yo digo, diciendo de la nutrición, por ejemplo, si yo digo ya, de aquí a un mes tengo que perder 20 kilos, es la tremenda tarea, ¿verdad? En muy poco tiempo y por lo tanto la respuesta de estrés va a ser muy alta. Y como me voy a estresar, tampoco voy a poder cumplir esa tarea. Entonces, para achicar el tamaño de la tarea, lo mejor es decomponerla en pequeños pasos y yendo desde lo más urgente, ¿verdad? Desde lo primero que tengo que hacer, desde lo que está más cerca de mí para lograr, a lo que está más lejano en el tiempo. Entonces, así nos obligamos, entre comillas, a volver al presente, pero sí a avanzar en fin o en pos de esa meta o de esa amenaza que está en el futuro. ¿Sí? ok. Decomponerlo en pequeños pasos. En tu caso, Jime, por ejemplo, si tus pacientes tienen que cambiar, no sé, pues 5 hábitos, con que cambie uno, ¿verdad? Estamos avanzando. Entonces, ok, este mes, y yo sé que tú igual lo haces, nos vamos a centrar solo en Sí, que cambies esto. Entonces, no sé, pues cambiemos la cantidad de sal, ponte tú, X. Entonces, si antes le echabas una cucharada, ahora le vamos a echar media. Entonces, ujú. pequeños pasos, pasos concretos, pasos visibles que nos acercan a esta meta o a esta amenaza. Excelente. O sea que lo estaba haciendo bien, Nati. Desde ese punto de Tienes mi vista. sello de aprobación, Jimé. Sí. Excelente. Súper bien. Y Jimé, igual Y lo otro, dime. dime. Ay, no estamos, hasta las dos queremos hablar mucho, parece. Lo siento. Lo otro sí, es importante el ser consciente y aprender a diferenciar lo que es la ansiedad y el estrés, porque en algún momento, no sé si se alcanzó a escuchar porque creo que se cortó, la respuesta fisiológica, lo que se ve en la conducta, se parece bastante. Entonces, cuando estamos ansiosos o cuando estamos estresados, tendemos a tener estas conductas compulsivas. Entonces, la gente que se come las uñas se las come compulsivamente, la gente que se tira el pelo, ¿verdad? Se lo tira compulsivamente, la gente que fuma, fuma compulsivamente, y la gente que come compulsivamente, tanto por ansiedad como por estrés. Entonces, es importante distinguir la causa porque la forma de abordaje también cambia, porque son diferentes. Entonces, Ok. la ansiedad también es una respuesta anticipada, Jime, pero solo ante una amenaza imaginaria o una amenaza que todavía no es real. Mm. Traducción. Entonces, si el estrés es, tengo que entregar un informe a fin de mes, la ansiedad sería, me va a ir pésimo en el informe que voy a entregar a fin de mes. Ok. ¿Cuál es la parte real? El informe a fin de mes. Pero yo no sé si me va a ir bien o mal, pero igual vivo todo el mes como si fuera a fallar. Y ahí Mm. es donde se produce el desgaste emocional. Y es un tema, siempre nos estamos adelantando a lo que va a pasar. Así es. Claro, por ejemplo, con la Nutri sería, tengo control con la Jime a fin de mes, y eso es estresante. Y la ansiedad sería, oh, el Jime me va a retar a fin de mes. Y ahí ya genero ansiedad. Nadie, ¿no? Aquí mis pacientes que me conocen saben que yo no reto. Es un ejemplo hipotético, Jime. No, pero es verdad, es verdad. Genera estrés ir a la nutrición, totalmente cierto, sí, es verdad. Sobre todo, yo creo que más que nada subirse a la balanza, subirse a la pesa y ver que no han bajado el peso, pero saben que el peso no es todo. Hay que ver más hay que ver más la masa muscular, masa grasa, pero la gente no se fija en eso, ve nomás que no baja de peso y ya se estresa. Claro, y eso igual viene de la rutina saludable desde la expectativa. ¿Por qué? Porque te enseñan que si tú estás a dieta, bajas de peso. Y en Así es. realidad es más profundo que eso. Hoy sí, es como tema para otro día, porque es increíble, de verdad, hay tantas creencias en base a lo que es alimentación que hoy, pero es tremendo, es ¿Viste? tremendo. La balanza estresa, sí, estresa. Sí, Pero de nuevo, el pesar se estresa. Pero el sí. pesarse sabiendo que vas a pesar más o que no has bajado lo suficiente, eso es ansiedad. Quiero dejar la diferencia. Entonces, Oh, el yo estrés súper siempre va a ser contra una amenaza real, aunque sea como simbólica. ujú, Pero la ansiedad, el problema todavía no existe. Entonces, me hago mil rollos y vivo súper preocupado por un problema que todavía no existe y que puede que nunca exista. En claro. el estrés el problema sí existe. Ujú. Es como la diferenciación.
¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque, bueno, primero que todo, ser consciente que ambas son en base a un problema que está en el futuro. ¿Sí? Mm. Eso, la idea es como llegar al consenso. La diferencia es, el estrés, yo ya sé qué va a pasar. O sea, yo sé cuál es la amenaza, sé que está ahí. Por lo tanto, yo puedo generar estos pequeños pasos que habíamos hablado para llegar a afrontar o enfrentar esta amenaza. La ansiedad, por otra parte, es ser consciente de que mi problema puede que todavía no exista. O sea, estoy sufriendo por algo que puede que nunca suceda. Entonces, Claro. ¿cuál es la recomendación ahí? ¿Verdad? Dividir lo que yo puedo controlar y lo que no puedo controlar. ¿Y qué puedo hacer ahora para evitar que ese problema se vuelva una realidad? Ujú. ¿Sí? Nati, y en términos como prácticos, ¿qué sería bueno como para poder generarlo dentro de esas rutinas saludables? Quizás escribir esas pequeñas metas, o quizás al verlo uno Sí. va siendo más consciente. Claro, de hecho eso es súper bueno, Jimé, generar un asidero visual. Un asidero visual es algo que yo veo y me recuerda todo esto. Entonces, yo soy súper buena haciendo listas, ¿por qué? Porque si tengo 10 cosas que hacer en la semana o en el mes y las mantengo en mi cabeza, estoy todo el rato pensando en pos de eso. Entonces Mm. me preocupo de que no se me olvide y eso ya genera otro nivel de desgaste. El transformarlo en un asidero escrito, concreto y real me quita ese peso de encima y me da la certidumbre de que siempre voy a tener algo para acordarme. Entonces sí, tratar de anotar las metas, tratar de incluso anotar los problemas. Anote los problemas que lo tienen ansioso, que lo tienen estresado en este momento y distinga qué tan en el futuro están, si es un problema real o si es un problema que puede llegar a ser un problema. Porque ahí cambia de nuevo la forma de abordaje. Pero en ambas cosas, como el problema está en el futuro, el objetivo es traernos al presente. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy para evitar que esto sea un problema en el futuro? Y como tú bien decías, Jimé, anotar. Entonces, ya, ¿qué puedo hacer esta semana? ¿Verdad? Pequeñas metas concretas. ¿Qué puedo hacer esta semana para evitar que esto sea un problema en el futuro? ¿Qué puedo hacer en este mes? ¿Qué puedo hacer en este año? ¿Sí? Entonces, pequeñas cosas y casi que en orden cronológico, ¿verdad? Y a nivel empresarial, metas a corto, mediano y largo plazo. Ujú. Nati, ¿qué pasa cuando, esto no te lo he preguntado, pero ¿qué pasa cuando el estrés es como casi paralizante, sobre todo el tema de, sí, el estrés, cuando es muy, muy paralizante y hasta anotarlo estresa, como que estás totalmente nublado? Quizás conversarlo con otra persona, o porque de repente uno igual se siente como solo, sobre todo como en todo este proceso, estamos de repente súper aislados, Claro. independientes de lo que es red social, pero ¿qué ocurre en esos casos? Uy, si ya hasta anotarlo estresa, yo evaluaría consultar a un profesional porque quiere decir que los niveles de respuesta afectiva ya están muy altos. Ujú. ¿Sí? Sí ayuda a hablar con los demás. ¿Por qué? Porque como los chilenos somos aperrados, ¿verdad? Y nos levantamos siempre, bacán. Pero eso genera además que no querramos mostrar que estamos mal, que no normalicemos Mm. el malestar. Entonces, pucha, de hecho tenemos súper interiorizado el ¿cómo estás? Bien. Y es una respuesta automática. Y puede que la otra persona esté llorando, pero siempre te va a decir que está bien, porque no Ujú. está normalizado el estar mal. Entonces, el hablarlo, el expresarlo, el incluso llevar una bitácora, si ya hoy día me siento mal por esto, me ayuda a canalizar esa emoción. ¿Sí? Mm. Pero Súper. también, Jime, el desplazar el pensamiento hacia otra cosa, que es algo que está como súper de moda con el focusing, el mindfulness, el yoga. Entonces, esas cosas funcionan por eso, porque nos permiten generar una pausa, sacar la conciencia del problema que está en el futuro y traernos al presente. Y así lo vemos desde una estrategia más lúdica, por ejemplo, con los niños se trabaja harto el semáforo, una metáfora Mm. con el semáforo. Entonces, el semáforo en rojo significa para y respira, o sea, para y desconéctate de esta situación. El amarillo implica buscar distintas posibles soluciones a esto que me estresa o a esta situación que estoy viviendo. Elegir la mejor y después seguir. Entonces, claro, es una imagen súper visual, súper concreta, de una forma de generar una pausa y salir del pensamiento. Y ya después anotarlo. Porque de nuevo, Ujú. ahí entramos a que la rutina saludable tiene que ser adaptativa. Entonces, si yo lo quiero anotar y anotarlo me está haciendo mal, no tengo por qué forzarme a anotarlo ahora. Puedo ir a caminar, ¿verdad? Por la casa, aunque sea. Puedo ver una serie y después, ya, ahora sí lo anoto. Buenísimo.
súper bueno. Y eso quizás también, tomar un poco de aire te va a dar como otra visión también de las cosas. Te va a poder relajar un poquito más o quizás hacer cosas que te gusten. Así es. Lo otro que es súper bueno es el tema de los mandalas. Está como súper Mm. trillado, pero traten los desafíos a pintar un mandala con puntillismo. O sea, solo haciendo puntos. De verdad. Y claro, son pequeñas cosas, pero el concentrarte en hacer eso desvía tu atención del problema y te trae al presente. Aunque sea en algo tan trivial como de verdad, tomar un dibujo, tomar un mandala y pintarlo solo con puntitos. Mm. O el ejercicio también. La actividad física, por supuesto, siempre y cuando de nuevo no se transforme en una obligación desde la expectativa, sino en algo adaptativo y empático. Claro, Y que en el uno quiera ejercicio, hacerlo. sí, pues y eso también derrotar el ejercicio. Hay días que queremos hacer ejercicio o que podemos hacer ejercicio de alta intensidad. Y hay días en que en Ujú. realidad no queremos hacer mucho, entonces bajarlo por algo de menos intensidad, pero que pueda igual movernos. Eso es adaptativo y es empático. Escuchar a nuestro cuerpo y escuchar nuestras emociones. No necesariamente dejar de movernos. Súper claro, Nati. Muy, muy claro. Mm. Y con respecto a la motivación, cuando de repente se pierde un poquito el tema de la motivación. Claro. Bueno, eso igual tiene mucho que ver, Jimé, con el tema de las expectativas. A veces, dentro de estas expectativas sociales, las motivaciones que nos llevan a generar estos cambios de rutinas, de alimentación, tienden a ser extrínsecas. Quiere decir que son motivaciones que vienen de afuera. Y por lo tanto, como vienen de afuera, no son tan motivantes o llega un momento en que pierden su capacidad de motivación. Así es. Mm. Entonces, el identificar qué tipo de motivación tengo respecto del cambio. Entonces, ¿qué es lo que me moviliza a mí a querer, y de nuevo, querer es la palabra clave, a querer Ujú. generar rutinas saludables, adaptativas y empáticas? A querer. Si usted parte desde el por qué tengo que hacerlo, ya eso mal, Mm. porque se transforma en un peso. Entonces, ¿qué me lleva a mí a Sí. querer hacer este cambio? ¿Qué me lleva a mí a querer visitar a la Jime, verdad? A hacer lo que la Jime me orienta. ¿Qué me lleva a mí a querer eso? Y distinguir qué motivaciones son mías de dentro, por y para mí, y qué motivaciones tienen que ver con por fuera. Así como te cuento, Jimmy, que igual el año pasado te voy a contar todas mis infidencias. Ya, por favor. Me hice un cambio de rutina súper saludable. De hecho, fue justo antes de viajar. El problema fue que en ese caso mi motivación era extrínseca porque yo me puse a hacer ejercicio, ¿cachai? Para salir bien en las fotos, en las fotos del viaje. Entonces una vez que me saqué las fotos ya no tenía motivación para mantener esa rutina y por lo tanto bajó. Mm. ¿Cuál es el desafío entonces? El chequear. ¿Qué me lleva a mí a querer hacer esto? ¿Qué me lleva a mí a querer mantenerlo? Y que ojalá venga de dentro, que sea por y para mí, que sea por salud, que sea por regalonearme, por apapacharme a mí mismo, que sea por, no sé, incluso como casi que poder disfrutar de mi vida con mi familia o sea, pues nuestro cuerpo es nuestro templo, entonces en términos de religión igual, es el templo que Dios ha dado, ¿verdad? Y el que tengo que cuidar. Es una motivación que venga de adentro, que sea por y para ustedes, pero que les haga sentido a ustedes, no a los demás. Con que les haga sentido a ustedes está bien. Las motivaciones extrínsecas también funcionan, pero tienen esta capacidad limitada y no son sustentables en el tiempo. Sí, sí, me he dado cuenta mucho de ello con las historias que he escuchado a lo largo de estos añitos, pero es verdad. Mientras más intrínseca es la motivación, más también dura en el tiempo. Si eso es, y Así es. genera el cambio. De hecho, uno lo nota con las personas, cuando uno las sigue en los años, nota el cambio desde cómo uno la ve al inicio y cómo ya va adaptándose a todos los cambios y cómo va cambiando la vida también de ella y de la familia. Así es, sí, pues porque al final, bueno, yo trabajo desde un enfoque sistémico, Jimmy, y te cuento, y Ujú. eso quiere decir que todos estamos inmersos en sistemas. La familia es un sistema, la sociedad es un sistema. Entonces, si yo empiezo a cambiar, lentamente mi cambio igual va a repercutir en los demás. Y Claro. ahí, y siempre que cambio todo esto, Jimmy, aparte de la crisis mundial que hay ahora, siempre que yo quiero generar un cambio, se produce una crisis. ¿Por qué? Porque estoy saliendo de la forma en que el sistema estaba funcionando. Entonces, sí o sí, para cambiar tiene que haber una crisis y una adaptación. Y así es como vamos aprendiendo y vamos creciendo.
Igual el concepto de crisis tiende a verse como algo muy negativo, pero si no viviéramos crisis, la verdad es que no cambiaríamos y no creceríamos. Y nadie eso igual se relaciona un poco con el concepto como de salir de la zona de confort. Sí, sí, podemos verlo así también, pero la zona de confort la podemos entender como esta rutina o esta forma de vivir o este espacio al que ya estamos acostumbrados, que lo conocemos y por lo tanto nos hace sentir seguros. Entonces, el Ujú. generar un cambio de hábito, el generar un cambio de vida, un cambio de ciudad, cualquier cambio nos obliga a dar un paso fuera de esa zona de confort. Y por eso siempre la primera respuesta va a ser como de temor. Va a ser de temor, va a ser como negativa, pero una vez que nos vamos atreviendo a vivir esta crisis y que empezamos a afrontarla y que incluso el sistema empieza a cambiar, se van viendo que en realidad la crisis no necesariamente es algo negativo, pero sí en un Claro, principio se percibe como tal. de todas maneras, de todas maneras. Nati se cortó, ¿te fuiste? Ah, no, Aquí ahí está. estoy, no, sí estoy. No, me quedé callada, no estaba reflexionando. Sí, Sí, está. sí. Me dejaste boba así. No, no. No, Estaba pero también pensando considero que estás. que está, sí está, no me puse en mi modo filosófico. Pero sí, y la motivación también ligada al lenguaje, Jiménez, al lenguaje, y que sea un lenguaje empático. Porque ¿cuál es la otra del chileno? Que si las cosas no resultan o si no las estoy haciendo bien, me trato súper mal. Entonces, como, ay, que soy Mm, tonta, ay, que soy inútil, no puedo. Entonces, cuando yo transformo algo que en realidad tiene que ver con el proceso en un adjetivo, empiezo a identificarme con esa palabra y por lo tanto mi autoimagen se tiñe negativa. Es distinto decir hoy que soy tonta, a decir hoy, sabéis que me confundí. Porque me confundí habla del proceso y el soy tonta habla de mí. Entonces, mm, motivación y la empatía desde el lenguaje, súper importante. súper bueno, Nati. Nati casi se pasó volando la horita, así que ¿te parece que hagamos como un mega resumen de todo lo Mega que resumen. hemos hablado? Está bien. Siento, Jime, que partir haciendo este súper resumen de transformar estas rutinas saludables, ¿verdad? De sacarlas de la expectativa, de esta búsqueda de la perfección, de esta búsqueda del tener que hacer cosas porque es lo que me dicen o porque me dicen que debo ser así, y transformarlas en rutinas saludables, adaptativas y empáticas. Y eso es lo que las va a hacer sustentables en el tiempo. ¿Sí? El medio nombre, cada Súper. vez más largo el nombre. Entonces, rutinas saludables, ¿verdad? Desde lo que me hace bien, física y emocionalmente. Ujú, Desde lo adaptativo, que es lo que me permite sobrevivir de la mejor forma posible en base al contexto. No es lo mismo generar una rutina saludable en este momento que en octubre del año pasado, que antes que eso, o después, no sabemos qué va a pasar después. Entonces, exacto. adaptativa, que sea para sobrevivir de la mejor forma en este momento presente. Que sean Ujú, empáticas, o sea, si un día estoy mal, si un día estoy bien, tengo que ser empático conmigo mismo, conmigo misma y poder adaptar esta nueva rutina saludable a mis necesidades, a lo que mi cuerpo, a lo que mis emociones me van diciendo. Y a no tratarme mal súper. por no poder hacerlo. Ujú. Ujú, Y eso la hace sustentable en el tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de algo sustentable quiere decir que por mucho que yo lo use, digamos, no se va a acabar, sustentable en el tiempo, porque si es adaptativa, si es flexible, si es empática, siempre se va a ir modificando y adaptando a las situaciones de vida que voy viviendo. Y ujú. claramente también considerar la búsqueda de una motivación intrínseca, de que este cambio sea por y para mí, como parecerme este papá, este nanay de cuidarme. El mayor acto de amor propio, ¿verdad?, es poder cuidarnos, ya sea desde la nutrición, como también desde lo espiritual o desde lo emocional. Súper bueno, Nati. Muy, muy bueno. ¿Sabes que me acordé como de la metáfora del bambú con, con respecto a lo que es como adaptativo y lo que es sustentable? Porque el bambú de una u otra forma es súper flexible al viento, no es rígido, porque si fuera rígido se quiebra. Ujú. Entonces, Así es. más o menos hay que tener como ese concepto. Sí, sí. De hecho, siempre buscamos el equilibrio. No sé si hay que ser equilibrado, hay que encontrar el equilibrio. Y la verdad es que siempre nos imaginamos, o la gente se imagina el equilibrio como algo rígido, como algo estable, como duro.
Y en realidad el equilibrio real, el equilibrio adaptativo, es como el de la naturaleza, es flexible, se adapta al cambio, como tú decías, como el bambú. No se destruye, sino que se adapta frente a cualquier circunstancia. Y ese es el equilibrio real, o el Ujú. saludable. Por acá, mira, Jimé, nos dicen que con saber que esa comida me hará sentir bien y mi familia me verá bien, obviamente la haré perdurar en el tiempo y la iré mejorando. Así es. Entonces, ese nanay para mí, ese sentido personal de la nutrición y el compartirlo con otros también lo hace perdurable. Todos Y podemos eso es ser bambú. sistémico también, ¿cierto? Sí, súper sistémico. Y de hecho, Jimé, otro concepto desde lo sistémico es que cuando las personas empiezan a cambiar su alimentación y las vuelven más saludables, pasa mucho que la gente alrededor como que boicotea el cambio. Entonces, ay, sí, ahora coméis pura ensalada nomás. Obvio. Ya, ese es un intento del sistema de resistirse a este cambio. Así que si les empieza a pasar eso es porque de verdad están cambiando y la gente alrededor lo percibe y trata como de resistirse al cambio. Sí, sí, de todas maneras. Así que ser más empáticos también, junto con la familia, que la familia apoye también este tipo de cambios. Es fundamental, sobre Claro, todo pero para que sea sustentable. Ah, ¿viste? así es. Voy a incorporar ese concepto, Nati. Súper bueno, me encantó. Muy bien, muy bien. Súper bueno. Así es, sustentable, empático. Como decía Bruce Lee, hay que ser agua, que el agua siempre se adapta a todo. Así es. Ese es el verdadero Sí, equilibrio, el que fluye, es un equilibrio impermanente, fluido. sí, de hecho todo es impermanente. Eso es el cambio. Así es. Siempre estamos en constante cambio, de todas maneras, Así es. Pero de eso, todas la maneras. adaptación, ¿verdad? Este cambio, que sea empático. Reitero lo empático porque lo empático es lo que lo vuelve sustentable y nutritivo también a nivel emocional. Súper, súper buena. Me encantó el tema Nati, de verdad que es súper interesante, es que de repente igual nos ahogamos en un vaso de agua y nos faltan a veces como esas herramientas como para ir viendo el paso a paso qué hacer, sobre todo cuando nos nublamos. Es increíble, pero pucha, teniendo esa motivación, como mencionabas tú, de adentro, que sea realmente lo que nosotros queremos y no los que nos inculquen o no esa mentalidad como tan rígida, podemos llegar lejos. No solamente en cuanto a la alimentación, sino que a cualquier cambio saludable que queramos implementar en nosotros. Así es. Sí, Jimé, y es súper difícil hacer consciente que nuestras emociones no están en nuestra contra. Porque Ujú. socialmente, de nuevo, hay solo una emoción que está permitida y solo tenemos permitido ser felices en público. Y la verdad es que hay varias emociones que tienen un componente adaptativo y que por lo tanto nos ayudan a sobrevivir de la mejor forma posible, pero son vistas como negativas. Y eso ya es un tema tremendo también para estar conversando. Sí, conversémoslo por favor, que es súper bueno, sobre todo incorporarlo junto con la alimentación, el tema de las emociones, pero sobre todo por lo que estamos pasando ahora. Creo que es tremendo tema para más adelante. Bien, a ti, Así es. conversemos eso en otro día, porque está súper bueno. Está bien. Bueno, compromiso firmado. Sí, es que ver de repente esas emociones como negativas, de verdad que es como tener la piedra ahí en el zapato y machacarnos igual la cabecita siempre, pues. Pero no tiene por qué Claro, ser así, podemos verle el lado como positivo o quizás más adaptativo a ello. claro, sí. Es que las emociones, por lo menos las emociones básicas o primitivas, generan una respuesta como energética. Entonces, las emociones generan energía y al rechazar esas emociones finalmente las estamos reprimiendo. Mm, Entonces hay mucha energía que estamos desaprovechando por temor a expresar o a contactarnos con algunas emociones. sí, de todas maneras. No, de todas maneras. El quizás reprimirse como lo complejo. Sí, así. Sí, ves que aprendemos a guardarnos las emociones. Es un tema social, los hombres no lloran, las niñitas no gritan en público. Eh, Sí, las emociones súper ligadas al estómago y al resto del Sí. organismo, porque sí, pues tienen una respuesta corporal, tienen una respuesta fisiológica, cambian los patrones de respiración y los patrones físicos, entonces sí, finalmente es todo sistémico, está todo conectado.
correcto. Que por eso igual Nati, se va a normalizarlo. cortar, Oh, no, se va a está bien. cortar este live. Un besito, Ah, Nati. ya, Muchas, Jime, muchas, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias por ser mi primera invitada.